Bien, muchachos, de nuevo, bienvenidos, gracias a todos por estar en esta sesión. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema que estábamos revisando la clase pasada, que es eh, la del producto de vectores. Pregunto, muchachos, antes de iniciar formalmente con el trabajo, si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto al trabajo que están haciendo o de cualquier situación que quieran comentar. Adelante, estamos en el momento adecuado. No, maestro, creo que no hay duda. Ok, gracias. Si nadie más quiere expresar algo, vamos a continuar. Eh, si hay en algún momento una duda, alguna pregunta, ya saben que pueden activar su micrófono eh, y la atendemos de inmediato, por favor. Déjenme solamente un segundo para tomar una, una imagen de la asistencia y les recuerdo que no olviden registrar su asistencia al final, muchachos, para que haya registro de su asistencia a esta sesión. Bien, muchachos, voy entonces a compartir mi presentación para que regresemos y retomemos lo que estábamos viendo en la clase anterior, que se refería a la suma, perdón, al producto de vectores. Bien, ahí está la presentación. Estábamos revisando el producto de vectores, en este caso el producto de un vector por un escalar y el producto entre vectores, que es lo que vamos a abarcar también el día de hoy. Y esto fue lo que estábamos trabajando. Recuerdo ahorita, bueno, aprovecho para recordar que el producto de vectores se puede realizar. En principio puedo multiplicar o hacer el producto de un vector por un escalar. Y también puedo hacer el producto de un vector por otro vector. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos da eso. Pero estábamos trabajando que cuando yo multiplico un vector por un escalar, pues ocurre un efecto sobre ese vector que yo estoy afectando por medio de ese escalar. Y veíamos que los escalares, los números, podríamos agruparlos en estos rangos. Por ejemplo, números mayores que 1, números entre menores que 0 y números entre 0 y 1, que son números fraccionarios o números decimales, menores que 0 y mayores, pero mayores que 0 y menores que 1. Y entonces estábamos viendo aquí algunos ejemplos, cómo afectaba el hecho de multiplicar a un vector por un escalar, en este caso por un escalar. En el primer caso vimos por un escalar mayor que 1, en este caso 5, y vimos que el multiplicar este vector de 4 unidades por un escalar que es el número 5, entonces lo que obteníamos es otro vector que tenía esta característica, su magnitud se había incrementado tanto como tantas veces como el escalar que estaba con el que está siendo afectado, por el que está siendo multiplicado. Entonces, este vector se convierte en otro vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero que ahora tiene 20 unidades de longitud, son 20 unidades de magnitud. Y entonces veo que el afectar, el multiplicar un escalar por un vector, lo que me hace es afectar su magnitud. En este caso, aumentarla. Lo mismo hicimos con el segundo vector de 3 unidades, multiplicamos por 2 y obtuvimos un vector de 6 unidades con la misma dirección y sentido. Eso fue en cuanto a un escalar mayor que 1. Y después vimos lo mismo vimos otra situación con este vector de 3 en verde, de 4 unidades con un ángulo de 0, que al multiplicarlo por un número entre 0 y 1, que en este caso es 0.5, cuando lo multiplicábamos obteníamos un vector de 2 unidades y con el mismo ángulo, es decir, un vector que se reducía en tamaño, pero que mantenía su dirección y sentido. Y
finalmente estábamos viendo en este siguiente ejemplo, que si multiplicábamos este mismo vector de 4 unidades por el número -1, que ya es un número negativo, lo que pasaba es que había que multiplicar la magnitud del vector por el número, y además este signo negativo nos afectaba el ángulo. Teníamos que sumar 180 grados a este ángulo del vector para poder bueno, de esa manera lo afecta el signo negativo con el que estamos multiplicando este vector. Entonces, -1 por el vector 3 me da un vector de 4 unidades con un ángulo de 180 grados, como está representado aquí en esta imagen, y hasta ahí nos quedamos en la sesión pasada. Entonces vamos a retomar el día de hoy. Vamos a terminar estos ejemplos. Y yo les quiero preguntar, muchachos, por ejemplo, este vector que tengo aquí trazado, si lo tengo dividido de esta manera, si este es un... todavía no llego así. Si este es un vector, vamos a llamarle un vector 4, porque ya así los estamos numerando. Este es el vector 4. ¿Cómo lo puedo expresar este vector 4? ¿A qué es igual? De acuerdo, en su magnitud y dirección, ¿a qué es igual? ¿A 2 unidades ángulo de 90 grados? Muy bien, gracias. 2 unidades ángulo de 90 grados, efectivamente. Tiene 2 unidades, esas fueron las que yo le marqué. Y el ángulo de 90 grados es el que tiene la inclinación de este vector. ¿Para alguien no es claro este ángulo de 90 grados, muchachos? ¿Alguien tiene duda? No, profe. Gracias. Entonces, No, profe. recuerden que siempre yo parto de trazar un sistema de referencia, y efectivamente aquí hay un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y por eso puedo asegurar que este vector 4 tiene esa dirección. Y entonces, si yo quisiera operar este vector, si tuviera la necesidad de multiplicarlo por un escalar, entonces vamos a ver qué sucede. Por ejemplo, si lo multiplico por un escalar, no sé, a lo mejor así. Quiero multiplicarlo por -5. Quiero multiplicar por -5 este vector de 2 unidades, o sea, el vector 4, que acabo de nombrar, por -5. ¿A qué será igual esto, muchachos? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que multiplicar el -5 por esta cantidad que vale el vector 4, que son 2 unidades con un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando hago eso, ¿a qué llego? ¿Alguien me dice, muchachos? Ya 10 unidades y 270 grados. Muy bien, gracias. Efectivamente, como dice el compañero, no vi Acevedo. ¿Fue Acevedo? Sí. Ok, Acevedo, gracias. Efectivamente, lo primero que tengo que hacer, muchachos, es tomar el número, multiplicar por la magnitud, y eso me da 5 por 2, me da 10 unidades. Entonces, con eso ya vi la afectación del número a las unidades, a la magnitud del vector. Y después tomo el signo, y eso me indica que yo tengo que sumarle 180 grados al ángulo para obtener el producto de este vector por ese signo negativo. Entonces, si le sumo 180 grados, me da efectivamente, como nos dijo Acevedo, un ángulo de 270 grados. 90 más 180, 270 grados. Y entonces, si yo dibujo este vector resultante del producto de -5 por este vector B4, pues tendría yo algo que voy a tratar de dibujar aquí de este lado. Perdón, es que de pronto pierdo mi cursor, no, yo no lo veo. Acá está. Entonces, mi vector resultante de esa multiplicación va a ser algo como esto, que va a tener desde luego aquí 10 unidades, 2, 3, 4, a ver si me caben, 5, 6, 7, 8, 9. Ok,
que hay 10 unidades y este es mi vector menos 5 veces B4. Pregunta, muchachos, ¿cómo se afectó este vector? En magnitud y en dirección, nada más en magnitud, nada más en dirección, ¿cómo se afectó? En magnitud y dirección. En los... Efectivamente, el número 5 le afectó su magnitud, lo hizo más grande. ¿Qué tanto? Pues 5 veces más grande. Y el número y el signo negativo hizo que este vector, que estaba originalmente verticalmente hacia arriba, se girara 180 grados y quedara en dirección vertical pero hacia abajo. Entonces ese es el efecto, muchachos, de multiplicar un vector por un escalar, en este caso por un escalar negativo, que es este de menos 5. Entonces vamos a hacer el último ejemplo de esto, muchachos. Vamos a ver este vector, por ejemplo, vamos a llamar que este es un vector 5, de acuerdo a la numeración que vamos tomando. Y este vector 5 solamente tiene esas unidades. Y vamos a suponer que está exactamente en el punto medio entre la horizontal y la vertical. ¿Cuál sería su ángulo? ¿Qué ángulo tendríamos aquí? 45. Así es, 45 grados, muchachos. 45 grados, ok. Entonces, ¿cómo representamos este vector? ¿A qué será igual el vector 5? Apóyenme, muchachos, para hacerlo dinámico. Si no, yo me puedo seguir platicando de corrido y nada más no participan y creo que eso no es dinámico. Díganme, muchachos. Son 3 unidades Ajá. con un ángulo de 45 grados. Muy bien, 3 unidades con un ángulo de 45 grados. Gracias. Gracias, Diana. Entonces ya tengo definido ese vector 5, perdón. Y entonces, ahora quiero calcular, por ejemplo, cuánto sería menos un tercio. Menos un tercio, son 3 eso, del vector B5. ¿Qué será igual a eso? Pues tengo que hacer el producto de esta cantidad, que es menos un tercio, por lo que vale este vector 5, que son 3 unidades, con un ángulo de 45 grados. Bien, ¿alguien me puede decir cuánto me da como resultado eso? Serían una unidad y 225 grados. ¿Listo? Y gracias, Acevedo. Entonces, efectivamente, si yo multiplico un tercio por 3, pues voy a tener 3 por 1, 3 entre 3, pues me va a dar una unidad. Eso es correcto. Y ahora, para el ángulo, negativo, me dice que tengo que sumarle 180 grados a este ángulo. Entonces, me debe de dar 180 más 45, 225 grados. Y entonces, de esa manera, ya afecté mi vector B5 por este escalar que es menos un tercio. Y de la misma manera, vemos que se afectó su magnitud y se afectó su dirección. Su magnitud porque aquí había un número diferente de 1 y su dirección porque había un signo negativo. Y bueno, de esa manera podemos generalizar el producto de un vector por un escalar. ¿Cómo sería este vector? Bueno, voy a tratar de dibujarlo aquí. Tal vez sería algo como esto. Bueno, directo, derecho. Como esto, este sería mi vector resultante del producto de un tercio por este vector B3. Esta sería su dirección y su magnitud sería de una sola unidad.
ya no tiene aquí ninguna división, es una sola unidad. Y les recuerdo que esas unidades pueden ser cualquier cosa, cualquier cantidad física está representada ahí en esas unidades. Cualquier cantidad física se suma o se multiplica en este caso de igual manera. Todas las cantidades, sean desplazamientos, fuerzas, aceleraciones, campos eléctricos y toda cantidad física se suman exactamente igual, en este caso se multiplican exactamente igual que como estamos haciendo ahorita. Entonces, muchachos, hasta aquí vamos a dejar esta parte del producto de un escalar por un vector. Pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Me regreso a algo? ¿Podemos avanzar? Vamos a avanzar. Bien. ¿Nadie más expresa algo? Gracias, Acevedo. Podemos avanzar, maestro. Sí, profe. Podemos avanzar. Gracias. Entonces vamos al siguiente punto que me marca este cuadrito, porque dice ahora que vamos a ver lo que es el producto de un vector por otro vector. ¿Sí? Yo puedo multiplicar dos vectores. Aquí arriba multipliqué un vector por un escalar, por un número. Aquí voy a multiplicar un vector por otro vector. Y este producto de un vector por otro vector puede ser de dos tipos. Puede ser un producto que se llama producto escalar. Este producto escalar también se denomina como producto punto. También es otra forma de llamarlo, de denominarlo, producto punto. Perdón por las letras, pero cuesta trabajo escribir con ratón. Producto punto. Y el producto punto, si yo tengo, por ejemplo, un vector que yo llamo A y quiero multiplicarlo, hacer un producto escalar con un vector que se llama B, pues lo represento de esta manera. Coloco un punto entre ellos, entre estos dos, y eso me indica que lo que estoy haciendo es un producto escalar. ¿Sí? Y lo que me da como resultado un producto escalar es precisamente interesante, porque el producto escalar de dos vectores me da como resultado un escalar. Es decir, me da un número o una cantidad física que ya no tiene dirección ni sentido, es solamente el número y sus unidades. Entonces, esta es la característica de este producto escalar. Yo puedo tener dos vectores diferentes que representan dos cantidades físicas diferentes, y a la hora que los multiplico, lo que obtengo es una cantidad física que ya no tiene dirección ni sentido, a pesar de que proviene de dos cantidades que sí lo tenían. Entonces, vamos adelante a hacer un ejemplo para aterrizar esto, pero ahorita me interesa como definición que quede que el producto punto de dos vectores da como resultado un escalar. Y entonces tengo aquí otro producto que se llama el producto vectorial. Este producto vectorial también se denomina como producto cruz. Voy a abreviar un poquito para no tardarme tanto en escribir, aparte de que me salen muy chuecas las letras. El producto cruz también se llama así al producto vectorial. Y se llama así porque cuando yo quiero representar el producto de dos vectores, un vector que se llama A multiplicado por un vector que se llama B en un producto escalar, perdón, vectorial, lo que tengo que hacer es poner una cruz en medio de ellos. Y entonces estoy indicando que voy a hacer un producto cruz, es decir, un producto entre los dos vectores. Y la característica de este producto es que como resultado voy a tener otro vector. En este caso se va a conservar esa característica. Y cuando yo multiplico dos vectores en un producto vectorial o un producto cruz, como resultado voy a tener un tercer vector que tiene ciertas características particulares que ahorita vamos a tratar de entender más adelante. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? Esta es solamente la definición del producto escalar y producto vectorial. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, maestro, sin problema. ¿Está claro? Voy a pasar entonces a mi siguiente lámina, muchachos. Ahí vamos a ahondar un poquito en esto del producto escalar y el producto vectorial.
Entonces tengo aquí parte del cuadro que tenía en la lámina anterior, que me dice que cuando yo multiplico un vector por otro vector, puedo hacerlo de dos maneras. Puedo obtener un producto escalar o puedo obtener un producto vectorial. En el caso del producto escalar decíamos que si yo tengo un vector A, por ejemplo, este es mi vector A, y este es mi vector B. Y desde luego, entre estos dos, como los dos nacen de un mismo origen, entre estos dos se forma un ángulo. Este ángulo que forman estos dos vectores, por simplicidad, le voy a llamar el ángulo teta. Normalmente cuando tenemos un solo ángulo implicado en un problema, generalmente le vamos a llamar ese ángulo teta, aunque podemos usar cualquier denominación. Entonces, bueno, estos dos vectores tienen un cierto ángulo entre ellos. Y si yo quiero multiplicarlos, hacer un producto escalar entre estos dos vectores, pues lo que tengo que hacer es determinar cuál es el resultado de multiplicar escalarmente estos dos vectores. Primero lo tengo que representar, o sea, tengo que decir que el vector A multiplicado escalarmente, es decir, el producto punto del vector A por el vector B, que me va a dar como resultado un escalar. ¿Cómo lo obtengo? Pues es muy sencillo. Simplemente este vector A tiene una magnitud, que es esta misma A que yo represento aquí, y este vector B tiene una magnitud también que represento con esta misma letra B, y nada más que sin la rayita arriba, sin la flechita arriba, que me indica que es el vector. Esta es nada más la magnitud. Entonces, para el producto punto de dos vectores, lo que tengo que hacer es multiplicar la magnitud del vector A por la magnitud del vector B, y además por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, el ángulo interno, el ángulo más pequeño que forman estos dos vectores. Y de esa manera puedo obtener sin ningún problema el producto escalar de estos dos vectores. Aquí hay un ángulo externo también, que también me sirve, pero vamos a recordar que por definición es el ángulo interno, el ángulo más pequeño entre los dos vectores, el que yo debo utilizar para obtener su producto escalar. Entonces vamos a suponer, muchachos, que este vector, por ejemplo, tiene así. Aunque no están parejas, vamos a suponer que son parejas. Y aquí vamos a darle una dimensión a este vector. Bien, entonces así como los marqué, muchachos, díganme cómo puedo, cómo estaría esto. Voy a suponer que este ángulo que tiene entre el vector A y el vector B es de 60 grados, por ejemplo. ¿Cómo quedaría definido este vector A? ¿A qué sería igual? A 4 unidades. Se entrecortó 4 unidades. ¿Qué más? 4 unidades y B, 6 unidades. Ajá, sí, pero en su dirección de este vector A. Un ángulo de 60 grados. 60 grados. Muy bien, gracias. Un ángulo de 60 grados. Bien, está bien definido ahí. Y el vector B me decía efectivamente es un vector de 6 unidades, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, con un ángulo de ¿cuánto? 0 grados. 0 grados. Ya están ahí definidos. Entonces, para encontrar el producto punto de estos dos vectores, únicamente me interesan sus magnitudes y el coseno del ángulo que forman entre ellos. Puede ser que estén en otras dispuestos en otra posición. Lo que me interesa más que cuál es su posición original o sus posiciones, me interesa el ángulo que exista entre ellos. Este ángulo es el que es importante para el producto punto. Entonces, ¿cómo obtengo el producto punto de estos dos vectores? Pues debo de multiplicar. Este es el producto punto de A por B. Va a ser igual a la magnitud de A, que son en este caso 4 unidades, por la magnitud de B, que son
en este caso 6 unidades, y por el coseno de 60 grados, que es el ángulo que existe entre estos dos vectores. Y entonces esto va a ser igual a 4 por 6, me va a dar 24 unidades. Vamos a ver que estas unidades pueden ser una combinación de dos cantidades físicas. Y el coseno de 60, muchachos, ¿alguien me dice cuánto vale el coseno de 60? 0.5. 5. Gracias, 0.5. Entonces, cuando yo multiplico 24 por 0.5 me va a dar 12. Y entonces, finalmente, el producto punto de los vectores A y B va a ser igual a 12 unidades. Y eso es todo. Así se dan cuenta, aquí ya no hay una dirección, no hay un ángulo, no hay nada, porque el producto punto, por definición de dos vectores, me da como resultado una cantidad escalar, una cantidad que ya no tiene dirección ni sentido. Entonces, para eso me sirve este producto escalar de dos vectores. Vamos a ver ahorita un ejemplo aterrizado, aunque no es una cantidad, una cantidad física que vamos a ver en este semestre, lo vamos a ver hasta segundo semestre, pero vamos a hablar, por ejemplo, del trabajo. El trabajo es una cantidad física que resulta de multiplicar escalarmente dos vectores, un vector fuerza y un vector desplazamiento. Entonces, vamos a ver qué será bueno. Voy a poner esto por aquí abajo. Y entonces voy a suponer. Bien. Ok. Voy a suponer que tengo una fuerza horizontal. Bueno, aquí está. A ver si lo ven en la pantalla. Aquí tengo mi carrito. Si lo alcanzan a ver. A mi carrito le voy a aplicar una fuerza y lo voy a hacer que se desplace sobre esta rampa inclinada que es mi brazo. Entonces voy a aplicar una fuerza horizontal y está recorriendo sobre una superficie inclinada. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? ¿No lo vieron, muchachos? Sí, perfecto. Bólido. Les voy a representar eso por medio de vectores. Voy a decir que le estoy aplicando una fuerza, por ejemplo, en esta dirección. Una fuerza de, algo sencillito, una fuerza de 5 newtons. ¿Cuál sería la dirección de esa fuerza, muchachos? ¿Cuál sería la dirección? 0 grados. 0 grados, gracias. Muy bien, un minuto, perdón. Entonces, como lo estaba haciendo subir por mi brazo, este vehículo, este cochecito, pues mi brazo tiene una cierta inclinación con respecto al horizontal. Vamos a suponer que estuviera a 30 grados inclinado, entonces el cochecito se estaba desplazando a una inclinación de 30 grados. Entonces el desplazamiento del cochecito, si yo lo represento como un vector, lo estaría representando así. Bueno, a 30 grados, eso es demasiado para 30 grados. Está muy inclinado. A ver si ahora sí me sale. De aquí, más o menos así. Voy a suponer que este es el desplazamiento que está sufriendo el cochecito y está a 30 grados sobre la horizontal. Y este desplazamiento, solamente para fines del cálculo, vamos a suponer que fuera de 2 metros. Que no está tan largo mi brazo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que lo desplacé 2 metros.
Entonces, con estos dos datos, con este vector fuerza que yo apliqué al carrito y lo hice desplazarse 2 metros sobre este plano inclinado que era mi brazo, entonces podemos encontrar una cantidad física que se denomina el trabajo. El trabajo, por definición, en física, desde luego se escribe con la W del inglés work, y por definición en física, el trabajo es resulta del producto vectorial de dos vectores, un vector fuerza y un vector desplazamiento. Y el trabajo es una cantidad escalar, es decir, es una cantidad que ya no tiene dirección ni sentido, solamente tiene sus unidades y su magnitud. Y entonces, si me dice que este trabajo es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento, que ya tengo aquí representados como vectores, muchachos, ustedes díganme, ¿a qué es igual este producto de fuerza por distancia? A 10. A 10, sí. Vamos a verlo, vamos a hacerlo con calma. El trabajo va a ser el producto punto de estos dos vectores, es decir, la magnitud del vector fuerza de 5 newtons por la magnitud del vector desplazamiento, que son 2 metros, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. ¿Qué ángulo forman estos dos vectores? 30 grados. 30 grados. Gracias. 30 grados. 30 grados. Entonces, así es como voy a poder calcular esta cantidad física que se llama trabajo. Entonces, el trabajo de 5 por 2 me da 10. Newtons por metro me dan newton metro. Y el coseno de 30, ¿alguien me dice, muchachos, cuánto es? 0.15. No, a ver, revísenle bien. 0.86. En 3 decimales, 0.866. 866. Si te dio punto 15, hay que revisar la configuración de tu calculadora, porque muy posiblemente esté en radianes. Debe de estar en grados, en deg. Entonces, 10 por esta cantidad me va a dar finalmente que yo tengo un trabajo de 8.66 newton metro. Y esta unidad también la vamos a utilizar mucho en física porque es una unidad de trabajo o de energía. Y ustedes ya también la han oído nombrar. El joule o el julio. ¿Sí han oído nombrar la unidad julio o joule? Muchachos, ¿alguien que me confirme? Sí. Ok. Entonces, este trabajo que yo calculé fue resultado del producto escalar de dos vectores, un vector fuerza y un vector desplazamiento. Y entonces, como resultado obtuve una cantidad que se llama trabajo, que tiene una magnitud, tiene unas unidades, pero que ya no tiene dirección ni sentido, porque es una cantidad escalar. Entonces, pero proviene de origen de dos cantidades vectoriales operadas de esta manera. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta con eso? No, profe. ¿Está claro? ¿Hasta ahí vamos bien? No, profe. Sí. Vale. Entonces vamos a continuar. Esto fue producto escalar. Lo que veamos a continuación es producto vectorial. Les recuerdo que se va a terminar esta sesión en un par de minutos. Una vez que se termine, nos reconectamos un par de minutos después de que se termine para otra sesión de 40 minutos y cerrar con el día de hoy. Les recuerdo de una vez que no se les olvide registrar su asistencia. Y vamos a ver cómo podemos definir aquí lo que sigue. Habíamos hablado del producto vectorial ya desde la lámina anterior. Decíamos que el producto vectorial lo representábamos como el producto de los dos vectores, pero a través de una cruz. Por eso también se llama una X, una espantosa X, el producto cruz, el producto vectorial. Y como resultado obteníamos un tercer vector, voy a decir que es un vector C, que también es un vector
el resultado de multiplicar estos dos vectores que son multiplicarlos vectorialmente. Entonces, voy a definir estos dos vectores. Voy a decir que este es mi vector A y este es mi vector B. Y luego voy a ver que entre estos dos vectores hay un ángulo, muchachos. Así, a ojo de buen cubero, estimado, ¿qué ángulo habría entre estos dos vectores? Díganme un ángulo. ¿Para cuánto les gusta que hay ahí? 70. 60. ¿Alguien más? Pues sí, como 60 o 55, ¿no? Ok, vamos a dejarlo en 60. Ya ganó al 60. Está bien, vamos a dejar que aquí hay 60 grados entre estos dos vectores. Entonces vamos a ver, si yo necesito multiplicar vectorialmente estos dos vectores, hacer el producto vectorial, puedo hacerlo de dos maneras. Puedo multiplicar el vector A por el vector B, o puedo multiplicar el vector B por el vector A. Lo puedo hacer en dos sentidos. Así que vamos a hacer el ejemplo de los dos. Este sigue siendo mi vector A, este sigue siendo mi vector B, y aquí sigue habiendo 60 grados. Es el mismo caso, la separación es la misma. Vamos a ver qué obtenemos como resultado. Se va a acabar la sesión, muchachos. Así que después de la pausa vamos a continuar con esta revisión del producto vectorial y vamos a tratar de entenderlo. Entonces, muchachos, ahorita que se termine la sesión, nos reconectamos en 2 minutos y seguimos con nuestro tema. Gracias.